tardes, mi nombre es Maggie Barragán, estudiante de esta área de Derecho. En esta cátedra de hoy, que es el Derecho Constitucional, vamos a desarrollar lo relacionado a lo que son los amparos constitucionales. En relación a los amparos constitucionales, las nociones fundamentales del amparo constitucional están basados en los orígenes hispanoamericanos, que fue a partir de 1947 en Venezuela que se comenzó a hablar en cuanto al término. Claro, afianzado con lo que es lo relacionado a la parte del derecho mexicano, que también tomó en cuenta el origen Venezuela en su texto constitucional específicamente. En el texto constitucional se había hablado de lo que eran las habeas corpus, que tomaban en cuenta lo que eran los amparos constitucionales al momento de infringir o violar lo que son los derechos o garantías. Específicamente relacionado a lo que es las nociones de amparo, podemos ver que es un procedimiento en donde a una instancia jurisdiccional, donde el punto de vista extraordinario y de una flexibilidad formal para la protección de los derechos conservados constitucionalmente. Entonces, si vemos en nuestra Carta Magna, el amparo va a ser en cuanto a los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente consagrados en estos derechos constitucionales. La fundamentación jurídica, como todos lo sabemos, es la Carta Magna, que es la Constitución. Tenemos lo que es la Ley Orgánica de Amparos Constitucionales sobre Derechos y Garantías. Tenemos también la Ley Orgánica de los Tribunales Supremos de Justicia, el Código de Procedimiento Civil, también tenemos lo que es la LOGNA, lo que es el COP, ¿verdad? Y lo que son otras leyes especiales. Asimismo, como podemos también tomar como fundamentos legales o jurídicos, sentencias relacionadas o vinculantes con la materia de derechos constitucionales. Esta es la fundamentación jurídica. En cuanto ya a una definición propiamente dicha de lo que es el amparo constitucional, podemos ver que en el artículo 27 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tácitamente establece que toda persona tiene el derecho a ser amparado por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a personas que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre el derecho humano. Entonces, vemos, si queremos, desde el punto de vista de una definición jurídica establecida en nuestra Constitución, donde nos establece que en principio es un procedimiento, un procedimiento que cualquier persona puede hacer uso para poder tomar en cuenta o que se vuelvan otra vez a restituir esas garantías que tenemos en cualquier área, sea laboral, civil, penal, pero que puedan, ¿verdad?, establecidas como derechos constitucionales. En cuanto a la naturaleza jurídica, tenemos un autor, que es Fajardo, 2007, dice que el amparo es una garantía de los derechos, pero que siendo el amparo una garantía de los derechos, podría decirse que es un derecho de garantía. En la investigación realizada, el autor específicamente, que voy a leer, que es Rondón de Santos, él establece de que no solamente algunos lo pueden definir en el derecho, sea en cualquier área geográfica o ámbito o estado. Él establece que este amparo puede ser o una garantía, o un derecho, o un recurso, o una acción. Él lo define así. Pero en este caso, este autor sí señala que es un derecho o es una garantía. Pero si vemos más allá la fundamentación jurídica que vimos anteriormente, en Venezuela tenemos esta ley de amparo sobre derechos y garantías constitucionales que establece que es una acción. ¿Ves? Este procedimiento se convierte en una acción, pero más aún con unas características definidas. ¿Cuáles son sus características? Es sumario, es breve, es gratuito y no está sujeto a ninguna formalidad. ¿Por qué?
Porque automáticamente cuando ya se agota, ¿verdad?, o la persona requiere de establecer su garantía, ya al establecer jurisdiccionalmente debe ser acogido directamente, ¿verdad?, por este tribunal o esta instancia, donde la característica principal tiene que establece que debe ser breve, tiene que ser rápido, donde el tribunal la jurisdicción debe abocarse directamente para poder restablecer esos derechos o garantías. Entonces, esta acción jurisdiccional es breve y es gratuito porque no se cobra ningún impuesto, no se cobra ninguna cosa, no se cobra nada, sino que directamente por el principio de gratuidad, es gratuito. Y también el sumario es porque tiene una serie de requisitos, que es el expediente y una serie de establecimientos. Y no hay una formalidad estricta dentro del procedimiento, sino que es algo definido en la Ley Orgánica del Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Podemos ver que en la Ley Orgánica establece 5 tipos, clases o modalidades del amparo constitucional. Uno que es contra la norma, otro contra decisiones jurisdiccionales o amparo judicial, otro es el cautelar, otro es el habeas corpus, que es uno de los orígenes aquí en Venezuela, y el otro es el amparo sobrevenido. En relación a la norma, el artículo 3 establece que es precedente la acción de amparo cuando la violación y amenaza deriven de una norma que colide con la Constitución. Es decir, que el derecho es constitucional, está consagrado, por ejemplo, el derecho al trabajo, está consagrado en la Constitución, entonces viola directamente la norma y por eso el amparo es directamente hacia la norma. Entre otros tenemos en el artículo 4, el 5, el 38 y el 5, que son cada uno de los definidos como tipos o clases de amparo constitucional. En relación a lo que es la parte del amparo constitucional, podemos ver también que existe un procedimiento. Este procedimiento está definido directamente en la ley, ¿ok?, que establece unas competencias en el procedimiento. La primera competencia es de acuerdo a la materia y el órgano, donde los tribunales de primera instancia con materia afín a la naturaleza del derecho, garantía constitucional, violada o amenazada si no funcionan los tribunales de primera instancia o cualquier otro tribunal. Esto lo establece el artículo 9, donde dice que cuando los hechos, actos, omisiones constitutivos de violación de amenaza del derecho o de la garantía constitucional se produzcan en un lugar donde los funcionarios tribunales de primera instancia, se interpondrá la acción del amparo ante cualquier juez de la localidad, quien decida conforme a lo establecido en la ley dentro de 24 horas siguientes. En cuanto a lo que es la acción del amparo, se define en el artículo 2, ¿verdad?, que este procede contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de los órganos del Poder Público Nacional, Estado Municipal. También procede contra los hechos, actos u omisiones asignados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos, organizaciones privadas que hayan violado o violen, amenacen o violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta ley. Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de acciones de amparo aquellas que sean inminentes. Entonces vemos también que una de las competencias, aparte de los tribunales de primera instancia, también se establece en el territorio. Esta competencia en el territorio es relacionado con la parte de la circunscripción judicial, donde ocurrieron los hechos, actos o omisiones, que se perdieron el derecho o las garantías. Entonces, se hace dentro del territorio. Otro es amparo contra altos funcionarios. Eso se ventila en la Sala Constitucional, establecido en el artículo 8 de la ley, donde hay un acto administrativo, hay actuaciones materiales, vías de hecho, atención, que infrinjan a un funcionario o un servidor público. Entonces hay un amparo contra altos funcionarios, pero es ventilado en la Sala Constitucional. Otra competencia es contra actos sustancialmente electorales, es decir, los relacionados con las elecciones, que se ventila en la sala electoral directamente. El otro amparo, la otra competencia es contra la administración pública, sea centralizada o descentralizada. Ahí se tiene que dirigir a los juzgados superiores,
o a la Corte Contencioso Administrativa. Saben que tenemos tribunales contenciosos dirigido lo que es la materia de la parte de los funcionarios públicos directamente. Otra puede ser, ¿verdad?, en una segunda instancia, tienen los tribunales superiores y los de casación, que son a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a lo que es la legitimación de lo que es el amparo constitucional, existe la legitimación, lo que es activa y la pasiva. Activa, ¿sabe que es toda persona natural o jurídica que tenga residencia en Venezuela? ¿Okay? La otra es nacionales extranjeros legales o ilegales, residentes o transeúntes de sociedad de hecho. El pasivo, ¿quiénes son? Los órganos del poder público nacional, estatal o municipal. Y los ciudadanos, personas jurídicas o grupos o organizaciones privadas. Entonces tenemos la legitimación en relación a lo activo y lo pasivo, si lo podemos decir, en personas naturales y personas jurídicas, específicamente. En cuanto al amparo constitucional, podemos ver más o menos un gráfico sucinto de cómo se inicia el procedimiento, ¿ok? Partiendo del artículo 18, cómo se activa esa acción directa que podemos nosotros establecer en cualquier instancia jurisdiccional, como dijimos, establecida en el artículo 18, donde establece específicamente en su artículo 18 que debe haber una solicitud, ¿okay?, por parte de un apoderado, un abogado, ¿verdad?, que nos pueda llegar hasta donde existen una estructura, ¿ok?, que se puede dar oral o escrita, pero específicamente escrita son con los datos personales, la residencia, el señalamiento bien, en cuanto a qué derecho se infringió, la restricción establecida, la explicación, ¿ok?, desde el punto de vista jurídico. Y en caso de la instancia verbal, ¿verdad?, o la oral, se exigirá en lo posible los mismos requisitos, ¿ok?, directamente, en la cual existe una promoción de pruebas indicando el objeto, específicamente. El siguiente paso es la admisión, la admisibilidad. La ley lo establece específicamente en su título 2, a partir del artículo 6. ¿Cómo es admitido? 1. Cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucional que hubiese podido causarla. Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucional no sea inmediata, posible y realizable por el imputado. Cuando la violación de derecho o garantía constitucional le constituye una evidente situación irreparable. Y otro supuesto que establece la normativa. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo lo hago? A través del despacho saneador, ¿verdad? Y si no, es inadmisible. Si no cumple con una serie de requisitos, sea verbal o escrito, entonces queda como no inadmisible. Pero si sigue el procedimiento, ¿verdad?, va a un despacho saneador, ¿en cuánto tiempo? En 48 horas, a partir de esa notificación a los interesados legítimos, a los interesados relacionados con el hecho. También hay una ampliación de hechos o pruebas, como ya lo dije, ¿verdad?, una promoción de pruebas, corrección, y si hay en el escrito, también se puede dar que hayan errores, entonces también en este procedimiento se da la corrección de defectos u omisiones que puedan existir. Entonces, es notificado, ¿verdad? Si es admitido, se notifica, pero se notifica en 96 horas. Miren, por eso dice que es rápido, ¿verdad?, el procedimiento, en 96 horas, a partir de la última notificación. Luego se da esa audiencia, la notificación se puede hacer a través de carteles, de teléfono, boleta, correo electrónico, otro medio de comunicación interpersonal, es ubicar a la persona y poderla citar para que comparezca al procedimiento, ¿verdad? Entonces, se da la audiencia oral y pública, que es máximo 48 horas, ¿ok? El juez director del proceso, entonces, comienza a interrogar las partes y comparecen y ordenan la evacuación de otras pruebas que son pertinentes. O, si no hay la comparecencia de los interesados o los involucrados, en este caso,
Entonces, hay un presunto agraviado, termina el procedimiento. Pero el agraviante afecta, si llega, afecta los hechos como tal. En cuanto a los alegatos o defensas orales, ¿verdad? Entonces, dando la promoción de las pruebas, presuntos agravantes legales y ilegales, aflicción de la libertad de coacuación de la crítica, entonces, en 6 días se dicta la sentencia. Entonces, el recurso ya queda a 3 días. Específicamente, ese es el procedimiento así sucinto de lo que es el amparo constitucional. En relación a lo que es la parte de la sentencia, que quedamos en la sentencia, el recurso de los 3 días, ¿verdad? Sabemos que va a ser un contenido atípico por múltiples situaciones, libertad para ordenar lo pertinente, sin dar, hacer, deshacer o no hacer, ¿verdad? Para reconstituir el derecho a la garantía de la persona, la naturaleza restablecedora capaz suficiente adecuada y unos requisitos formales que deben cumplir según el artículo 32, específicamente, que establece que la sentencia que acuerde el amparo constitucional deberá cumplir las siguientes exigencias formales: mención concreta de la autoridad, determinación precisa de la orden a cumplirse y plazo para cumplir los refuerzos. Estas 3 cosas debe poseer ya la formalidad de la sentencia del amparo. Y motivada y congruente. En cuanto, si se da la apelación, porque viene la parte, también tiene derecho, ¿verdad?, de solicitar la apelación en cuanto a esa sentencia, y también consultar lo relacionado al procedimiento, ¿verdad?, en un solo efecto, durante 3 días de fallo, legitimado para apelar parte, Ministerio Público y procuradores a esas instancias, y durante 30 días para la realización del sábado, y consulta la obligatoriedad de acuerdo al 35 de la ley. Se cumple ya lo que es el 35 de la ley, que contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud del amparo, se oirá la apelación de un solo efecto. Si transcurrido 3 días del dictado del fallo, las partes o ministerio o a cualquier instancia será consultado al Tribunal Superior, al cual se remitirá inmediatamente copia certificada y tendrá 30 días. Es decir, que puede ventilar la siguiente instancia relacionada al Ministerio Público, específicamente. Esto es lo que establece el artículo 35 relacionado con lo que es la apelación, y vamos a ver un poquito de lo que son los principios que puede tener el amparo constitucional basado en este 27, donde lo define como la acción. Como lo vimos en el procedimiento, es oral, es inmediato, hay publicidad, hay concertación y es gratuito. Entonces se dan los 3. De hecho, la oralidad se habla del 26 y 18, donde las partes comparecen, y ahí la defensa y la razón de la prueba. La inmediación, existen los alegatos, las pruebas, de cada uno. La publicidad es que la gente va, ¿verdad?, y ve el juicio, la audiencia, pueden estar dentro de la audiencia y verificar, que públicamente se está dando con el procedimiento o la acción del amparo. En la concertación, bueno, que existe la posibilidad dentro de la presentación de la prueba que se pueda dar las partes, y puedan resolver el conflicto que tengan, se da la oportunidad. Y la gratuidad, bueno, como lo dije, que es gratuito totalmente, no se paga ningún impuesto, ningún arancel o cualquier otro tributo. Por tanto, hay una extensión total de lo que es el procedimiento, específicamente en los artículos relacionados con los principios procesales de lo que es el procedimiento de amparo, dentro de lo que es la norma. Bueno, es toda mi posición. Espero que haya cumplido con los objetivos relacionados con el procedimiento de amparo constitucional. Gracias.